Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Sofía Montilla, residente del segundo año de coloproctología del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y el día de hoy estaré en la presencia con uno de mis tutores, el doctor Peter Pape, y estaremos hablando sobre un tema que muchos padecen, pero pocos quieren hablar, y es sobre enfermedad hemorroidal. Vamos a empezar por lo básico, que sería qué es realmente las hemorroides, ya que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta la población en general dice, doctor, doctora, tengo hemorroides. Pero doctor, lo cierto es que todos nacemos con ella. Quisiera que nos aclarara eso para que todos sepamos en realidad qué es lo que es la Bueno, enfermedad muy hemorroidal. buenas tardes. Gracias al equipo del Centro Médico Docente de la Trinidad por la oportunidad que nos están dando de podernos comunicar con ustedes para este interesante tema que de hecho constituye la primera causa de consulta a lo que hacemos con la proctología. Realmente las hemorroides son unas estructuras vasculares que normalmente se encuentran en la región anal. De hecho, desde nuestra etapa embriológica, cuando estamos en el vientre materno, ya se comienzan a desarrollar estas hemorroides. Por lo tanto, decir que tengo hemorroides no es el término adecuado porque son normales. Exacto. Lo que sucede es que bajo ciertas circunstancias, que ya hablaremos más adelante, el estreñimiento, el embarazo, los malos hábitos intestinales, la mala alimentación, estas hemorroides que son normales presentan una transformación patológica, es decir, comienzan a dar síntomas, se enferman. Y es allí cuando entonces hablamos de enfermedad hemorroidal, que es el término adecuado que se le da a esta patología. Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración. Una vez iniciando este tema, ¿cuáles son los principales síntomas que va a presentar el paciente y por los cuales nos van a llegar a nosotros a consulta? ¿Y cuándo es que se debe preocupar el paciente y acudir con el coloproctólogo? Bueno, los síntomas son variados, ¿no? Y va a depender, por supuesto, del grado de enfermedad hemorroidal que tenga el paciente. Esta enfermedad hemorroidal se grada en grado 1, que son las más chiquiticas, grado 2 son de intermedio tamaño, y grado 3 y grado 4 son las que son más avanzadas. Generalmente, el síntoma va a depender de este tipo de hemorroides. Puede ser sangrado con las evacuaciones, puede ser la sensación de una masa que el paciente se sienta después de evacuar, puede ser la presencia de picazón, el término científico es prurito, y esto es lo que principalmente hace que el paciente consulte para nosotros poder hacer el diagnóstico. En ocasiones lo que sucede, doctora Montilla, es que el paciente normaliza estos síntomas, o sea, no lo considera que son patológicos, porque sangró una vez de manera eventual, pasaron 15 días sin sangrar y volvió a sangrar, y entonces él considera que esto pudiese ser normal. Y la recomendación es que ante cualquier síntoma de esta naturaleza, masa anal, sensación de picazón, sangrado y cualquier otra sintomatología que presente el paciente, pues debe consultar al especialista. Aquí aprovecho la oportunidad para decirles que no todo lo que sangra en la región anal durante o antes, durante o después de las evacuaciones son hemorroides. Hay una cantidad de enfermedades que comparten este síntoma y uno de ellos es el cáncer colorectal. Por lo tanto, si usted tiene un sangrado de cualquier naturaleza, Exacto. poquito, mediano, grande, no importa, es el momento de consultar porque es ese momento en que vamos a hacer un diagnóstico temprano y poder atacar cualquier sea el diagnóstico, hemorroides, fisura, fístula, cáncer, lo vamos a agarrar de manera temprana y podemos dar una terapéutica más adecuada. Perfecto, doctor. Entonces, aquí lo importante es que todos los que nos están viendo, los pacientes, no les quede la premisa de que un sangrado, por escaso que sea, verlo como normal. Aunque sea escaso, que no pudo comer de manera frecuente, siempre es importante acudir al coloproctólogo de manera oportuna para poder determinar esta patología a tiempo y prevenir muchas cosas, como bien lo dice el doctor Pape, una de ellas es el cáncer, que es una de las más temidas, aunque esta no se asocie con la enfermedad hemorroidal, como ya nos lo va a aclarar el doctor. Una vez hablando de esto, existen en la población muchos mitos sobre la enfermedad hemorroidal y sobre las hemorroides, en relación a qué las puede causar o qué las puede desencadenar o qué puede empeorar los síntomas. Uno de ellos, o que muchos nos dicen en consulta, es si el picante tiene algún tipo de relación con desencadenar o incrementar los síntomas
una vez instaurada la enfermedad hemorroidal o si puede aparecer por consumir picante. Ok, antes de contestar, quería aprovechar para decirle a las personas o al público en general que tenemos un Instagram que es @cmdlaterinidad. Y por ahí pueden seguir todos los consejos y la información e importancia médico-científica que damos a través de esta red social. No existe una evidencia científica que nos diga que el picante produce hemorroides. Sí está conocido que el picante es un irritante de la mucosa gastrointestinal de manera general. Pero decir que el picante produce enfermedad hemorroidal es un mito. No está demostrado. Está descartado. Está descartado. Correcto. Otra duda también importante o que quiere saber la mayoría de la gente es si los baños de agua caliente o baños de asiento es lo mismo y si esto está relacionado con que se exacerben los síntomas o que se broten las hemorroides como dicen los pacientes. Bueno, los baños de asiento sí está demostrado que producen alivio, mejoría. Nosotros recomendamos hacer el baño de asiento con agua tibia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Que se relaje la musculatura del piso pélvico, porque a veces esa contractura que acompaña el dolor, que acompaña la molestia del paciente, lo pone tenso, lo pone, esos músculos del piso pélvico los ponen hipertónicos, y lo que buscamos con el baño de asiento de agua tibia es que eso se relaje. Tú puedes conseguir de repente un paciente que dice, oye, doctor, le puse un par de hielos al agua y me fue mejor. Bueno, sigan usando así, no hay ningún problema. Pero la recomendación es hacerlo con agua tibia. Ayuda bastante. Ok, perfecto. Otro mito o duda que tienen los pacientes es si la enfermedad hemorroidal es hereditaria. Ok, fíjate, sí puede existir una tendencia a que exista alguna relación con la herencia, sobre todo porque hay estructuras que mantienen las hemorroides y los órganos pélvicos en su posición. Y Ok. desde el punto de vista hereditario puede tener alguna predisposición un paciente en que estas estructuras no estén funcionando de manera adecuada. Sin embargo, no es una norma, no es un dogma, que mi papá tuvo hemorroides y yo voy a tener hemorroides, mi mamá tuvo hemorroides y yo voy a tener hemorroides. Lo importante en esto es que nosotros podamos cambiar los hábitos que son modificables, que eso sí está directamente relacionado con la enfermedad hemorroidal. Hábito alimentario, hábito evacuatorio, hacer ejercicio, si comemos fibra, si tomamos agua, eso es lo más importante en esta, para prevenir o tratar de que esta enfermedad no aparezca. Ok, perfecto. Ya que nosotros mencionamos en algún momento de la conversación que el sangrado está relacionado con cáncer, hay una duda también y es en relación a si la enfermedad hemorroidal puede degenerar a cáncer, la enfermedad propiamente en sí. Exacto, completamente descartado. La enfermedad hemorroidal no se transforma en cáncer, pero importante lo que les dije al principio, la enfermedad hemorroidal comparte muchos síntomas parecidos a una cantidad de enfermedades, sobre todo el sangrado. Entonces a veces un paciente va al baño, hizo una evacuación un poquito traumática, sangró y le comenta al vecino o le comenta a una tía y la tía le dice, no, si yo fui para el médico y eso me diagnosticaron fueron unas hemorroides, es una enfermedad hemorroidal, quédate tranquilo. Y ese es el error. Exacto. Porque repito, insisto, el cáncer colorectal tiene como síntoma importante el sangrado, que es lo mismo que tiene la enfermedad hemorroidal. Por lo tanto, un sangrado nos debe hacer acudir al coloproctólogo, sea de la característica que sea. No es normal sangrar con las evacuaciones. No normalicemos esos síntomas. Perfecto. Ok, ahora bien, vamos a hablar un poco sobre cuál es el manejo o cuáles son esos tips o indicaciones que le debemos dar a los pacientes para este tipo de patología. Basándonos en las últimas actualizaciones, por ejemplo, la Sociedad Americana de Colon y Recto, ¿qué nos recomienda usted o cuáles son las medidas que que se tienen a la mano para este tipo de enfermedad? Ok, es muy importante corregir los hábitos de alimentación. Entonces, las guías nos recomiendan que debemos consumir por lo menos 25 gramos de fibra al día. Si usted lleva una dieta balanceada, en esa dieta van a estar esos 25 gramos de fibra que usted necesita al día. Si por algún motivo, aún llevando esta dieta balanceada, usted no logra regular sus movimientos intestinales y no logra regular el estreñimiento, pues bueno, hay suplementos de fibra que podemos indicar. Por otro lado, es muy importante la ingesta de agua, porque no hacemos nada aumentando la cantidad de fibra, pero no aumentando la cantidad de agua. Las heces se van a poner muy duras. Entonces tenemos que aumentar la ingesta de fibra y el agua. Se recomienda que debemos tomar entre 6
y 8 vasos de agua por día. Ojo con los que hacen ejercicio, con los que viven en zonas muy calientes, porque probablemente el requerimiento de agua sea mayor. Debemos hacer ejercicio, Eso. porque el ejercicio, bueno, es básico para toda nuestra economía, para toda nuestra salud en general, pero también está recomendado para evitar la enfermedad hemorroidal. Otro hábito importante que debemos corregir es el de intentar no usar papel higiénico. Lo que se recomienda es una ducha después de lavar, con una duchita vaginal, con un bidet, lo que tengas en casa, lavarte bien de esa forma. Y lo otro es, como dije anteriormente, importante, corregir el estreñimiento. Es básico y fundamental. Hay una regla, que es otra cosa que debemos corregir, que es los pacientes que tardan mucho tiempo en el sanitario evacuando. Y se dice la regla de 3 al 5, porque se recomienda que esté entre 3 y 5 minutos en el momento de la defecación. No es bueno llevarnos el celular, llevarnos una revista y pasar sentados en el sanitario 15, 20 o 30 minutos. Eso es malísimo, no solamente para la enfermedad hemorroidal, muy malo para lo que es el piso pélvico en general. Entonces, usted debe tener su sensación de deseos de evacuar, va al baño, hace un primer pujo que es normal para relajar la musculatura esfinteriana, evacúa, se limpia y ya. Ok, perfecto. Entonces, basándonos en toda esta información que nos está compartiendo, pudiéramos concluir que la enfermedad hemorroidal a tiempo es totalmente prevenible, teniendo presente que todos tenemos hemorroides, o sea, lo que nos habla de enfermedades cuando ya hay síntomas, que están asociados, como muy bien lo dice el doctor, cuando están todos estos factores que predisponen a que se desarrolle la enfermedad hemorroidal. Entonces, aquí es importante una pregunta o duda que tienen muchos pacientes y es que enfermedad hemorroidal es igual a cirugía. Entonces, ¿podríamos explicarnos un poquito sobre esto? ¿Cuándo el paciente realmente amerita la cirugía? Si es prevenible, como nos ha Bueno, venido de los diciendo. pacientes que nos consultan, doctora Montilla, como usted sabe, es la causa número uno de consulta coloproctológica, la enfermedad hemorroidal. No todas son quirúrgicas. De hecho, la minoría de ellas son quirúrgicas. La mayoría de los pacientes con enfermedad hemorroidal se les puede hacer un ajuste en la dieta, un ajuste en sus hábitos evacuatorios, un ajuste en hacer ejercicio, un ajuste en sus medidas higiénico-dietéticas y con esto la inmensa mayoría van a mejorar. Existe inclusive procedimientos que podemos hacer a nivel del consultorio. Okay. No requieren una cirugía como tal en un quirófano. Nosotros utilizamos mucho lo que es la ligadura con banda elástica, que es un procedimiento que se hace ahí en consulta, que no requiere anestesia, no requiere ninguna preparación y el paciente se va tranquilo para su casa. Otro grupo de pacientes, por esto el problema con estos pacientes que la mayoría que consulta de manera tardía, ya consultan con Correcto. hemorroides de tercer o de cuarto grado, esos son los que básicamente se hacen quirúrgicos. Y entonces, bueno, la recomendación, como vimos anteriormente, es que consulte a tiempo, porque Exacto. pudimos haber hecho un ajuste en esta dieta, un ajuste en estos hábitos, o pudimos haber hecho una ligadura y no llegar hasta una cirugía. Entonces, consultar a tiempo es el dato más Más importante. importante. O sea, la prevención. La prevención, Exacto. totalmente. Ok, doctor. Aquí tenemos unas preguntas por parte del público, ¿sí? Y está en relación. Aquí hay una pregunta. Bueno, eso ya lo aclaramos, pero la voy a hacer. ¿Es normal que me sangre un poco después de ir al baño si no me duele nada? Si sangra, no es normal. Repito, no normalicemos síntomas o signos. Si usted sangró, debe consultar al médico, debe consultar al especialista. Ok. Otra pregunta importante en relación al ejercicio que también fue mencionado durante el conversatorio es si el uso de pesas en el gimnasio empeora la enfermedad hemorroidal o los síntomas. Bueno, hacer ejercicio obviamente es imposible que yo o que algún especialista lo elimine o lo impida por X motivo. Exacto. Entonces, sí, el aumento de presión intraabdominal a la hora de hacer ejercicio puede repercutir en las hemorroides, o en las hemorroides como tal, como estructura. Sin embargo, un paciente de esta naturaleza, pues bueno, simplemente no le vamos a decir que no haga ejercicio, continúa haciendo el ejercicio, pero tenemos que estar pendientes de cuáles son sus otros hábitos que probablemente haya que corregir, pero el hacer ejercicio tiene que ser sin duda una actividad cotidiana para todos. Perfecto. Aquí revisando, también hay otra pregunta en relación al procedimiento quirúrgico. Dice, ¿es mejor operarse con láser o con la cirugía tradicional? Bueno, la cirugía con láser de la enfermedad hemorroidal está ganando terreno. Sin embargo,
cuando revisamos la evidencia científica, todavía no hay trabajos que logren superar lo que es el gol estándar o lo que es la regla de oro para la enfermedad hemorroidal, que es la cirugía convencional, que es la cirugía de resección de los paquetes hemorroidales. Pero sí, probablemente el láser está ganando terreno, pero todavía nos falta algo desde el punto de vista de evidencia científica para poder recomendarlo en todos los pacientes. Hoy en día la podemos utilizar en hemorroides más pequeñas, en hemorroides más sencillas, y te repito, no es indicado en todos los casos. Cada caso se tiene que individualizar y cada paciente tiene un tratamiento distinto. Exacto, o sea, no tomarlo porque como hoy en día muchas cosas es moda y lo que se ve en redes sociales, Exacto. que el paciente sepa que tiene que acudir con el profesional y que va a tener un tratamiento dirigido al paciente, porque cada paciente es diferente y hay muchas técnicas y cada uno se va a beneficiar de acuerdo al grado de enfermedad hemorroidal que tenga y la condición en general. Ese es el mensaje. Entonces, eso es importante. Claro, Claro. hablando de redes sociales, doctora Montilla, quería hacer mención sobre algo que vi en estos días y hice un post sobre esto, que es el uso del banquillo Ok. colocado debajo de los pies en el momento de la evacuación para mejorar el estreñimiento. Me di a la tarea de revisar la evidencia científica que hay para esta práctica y la evidencia científica dice que lo mejora un pequeño porcentaje de pacientes. Ok. Es decir, no pretendamos curar el estreñimiento, que es una enfermedad tan importante, tan amplia, estreñimiento primario, estreñimiento secundario y una cantidad de patologías que producen estreñimiento con el simple uso de un banquillo. El grupo de pacientes que se beneficia del banquillo es pequeñito. Lo que dice la evidencia para que usted vea, pacientes menores de 50 años, a quien se le realiza una manometría anorrectal y demuestra que las presiones anales están disminuidas. Y además en la prueba de expulsión del balón se demuestra que hay un gradiente de presión entre el recto y el ano alterada. Y además que tengan evacuaciones tipo Bristol 3 o Bristol 4, es decir, pequeñito el grupo de pacientes. Exacto. Si a usted le va bien usando el banquillo, pues bueno, siga usando. Pero no creamos que todo el que tiene estreñimiento usamos un banquillo y ya se acabó el problema. Exacto, no es una medida general para todos. No es para todos. Está Está muy individualizado especificado. como ya lo hemos dicho. Exactamente. Ok, bueno, entonces aquí como para puntualizar todo lo que el doctor nos ha dicho en relación a la enfermedad hemorroidal, para que los pacientes o los que nos están viendo se lleven ciertos tips. Es una enfermedad prevenible, las hemorroides, todos tenemos hemorroides, la diferencia es que unos van a tener síntomas o no. ¿Y qué va a determinar estos síntomas? Los hábitos, como bien lo dijo el doctor. Los tips, las reglas, los 3-5 minutos en el baño, no pasar más de ese tiempo, que la mayoría de la gente se lleva el teléfono, revistas y eso lo deben dejar de hacer. Abundante agua, más de 8 vasos al día y la fibra. ¿Es correcto, doctor? Sí. Ajá, Y repito, no normalizar los síntomas. no, Ante cualquier duda, sensación de masa en la región anal, sangrado, dolor, secreción, consulte a su especialista, consulte al coloproctor. No sé si tengan más preguntas. No sé si Tenemos alguna una pregunta. Ok. Preguntan, ¿por qué se trombosan las hemorroides? Ok, fíjese, tenemos dos tipos de hemorroides. Las hemorroides internas y las hemorroides externas. Las que se complican con trombosis son las hemorroides externas. Esto es un paciente que hizo algún pujo, alguna evacuación traumática, un exceso de tos importante. Entonces esa hemorroide externa, que es un vaso sanguíneo, se rompe y dentro de ese hemorroide queda un coágulo, que es un trombo. Y esa zona, donde están las hemorroides externas, es una zona de mucha sensibilidad. Tiene mucha inervación, tiene muchas terminaciones nerviosas. Y por eso es que duelen las hemorroides externas. Generalmente las internas no duelen, porque la hemorroide interna, en esa zona donde ellas están, tiene muy pocas terminaciones sensitivas. La causa de la trombosis viene derivado de un esfuerzo físico importante que produce esta sintomatología que les acabo de mencionar. Tenemos otra pregunta. En los casos de pacientes que han sido sometidos a radioterapia de próstata y a los meses comienzan a sangrar por el recto, a ir al baño para evacuar, ¿qué abordaje se puede realizar? Antes de aclarar esa pregunta, responderla, les recuerdo que estos tips que estamos dando es para enfermedad en adultos. Nosotros no tratamos niños. La enfermedad hemorroidal o los síntomas que puedan tener los niños en esa esfera tienen que ser consultados con el pediatra. En relación a la pregunta que me hiciste ahorita, hay una complicación de la radiación, de la radioterapia hacia la próstata, porque recordemos que la próstata está pegadita al recto y esa radiación puede afectar las paredes del recto. Es lo que llamamos una rectitis actínica, que es una inflamación del recto producto de la radioterapia. Y esto, una de las complicaciones es el sangrado. Una vez que tengas
el sangrado, si eres un paciente con estas características, tienes que acudir al especialista porque el tratamiento puede ser múltiple. Desde enemas de sucralfato, colocar esteroides, en fin, la gama de opciones terapéuticas es múltiple. Pero si eres un paciente que tu recto fue irradiado, probablemente por la enfermedad de la próstata, como afectación colateral, debes consultar al especialista si tienes sangrado postevacuatorio. Tenemos una última pregunta. ¿Las infusiones de té de manzanilla en los baños de asiento generan algún cambio adicional? Sí pueden, o sea, la manzanilla se utiliza más porque es astringente. Entonces sobre todo esto lo usamos en pacientes postoperados. Y entonces, bueno, la manzanilla puede ayudar un poco a la cicatrización y a favorecer un poco la higiene. Y sí puede ayudar, sí se puede recomendar. Baños de asiento de agua tibia con manzanilla. Bueno, damos por finalizado nuestro conversatorio el día de hoy. Agradezco mucho su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.